Comenzamos y entonces, bueno, yo mi saludo, yo digo a todos mis estimados amigos, porque a todos los considero de mi amistad. A mí me pueden considerar amigo o no, pero yo a los que vienen aquí, para mí son personas a las que admiro, porque siguen un plan cultural, siguen la estela de una mujer que solo ofrece cultura y cultura de la buena, que organiza programas maravillosos, que lo hace fantásticamente bien y que no te canses. Y lo que lamentamos, creo que todos, es que hoy nos falta aquí Romualdo. Hoy no se encontraba con ánimo de venir y, bueno, como tiene aquí al cuñado, dice, pues le cedo sitio a mi cuñado, pero había sitio para los dos, ¿eh? Dile que había sitio para los dos. Pero bueno, hay que comprender a todo el mundo y si no tenía ganas de venir, pues vale. Pero yo se lo he dicho a ella y se lo diré a él cuando hable con él, que salga de casa todo lo que pueda, que no se quede en casa más que lo imprescindible. Bueno, estamos en primavera y se nota porque aquí tenemos un ramillete de flores de primavera, algún cargo también hay, pero bueno, estamos en primavera. Y naturalmente dicen que es así, que la sangre altera, porque además los árboles empiezan a echar las hojas y los rosales, las rosas, y por algunas razones. Luego la primavera es vida, pues aprovechémoslo, dejémonos llevar por ese optimismo primaveral y naturalmente vamos a disfrutar de un programa más de los que nos regala Soledad, porque vale la pena. Y hoy, naturalmente, como no es el último martes de mes, porque parece ser que todo el mundo asocia este martes de la poesía como el último martes de mes, y no, es el cuarto, y este mes tiene 5, entonces muchas personas vendrán el próximo martes a darse un paseo en el parque porque no habrá programa. Entonces, bueno, pues nada, que vamos a disfrutar, a oír a todos los poetas y rapsodas, o poetas rapsodas, porque a mí me encanta, yo me lo paso muy bien, y de hecho cuando luego vienen las vacaciones de verano, yo estoy deseando volver porque esto lo echo de menos. Así que bueno, lo dicho, bienvenidos al Centro Asturiano, seamos felices y sigamos a Soledad hoy y todos los martes que podamos. Gracias. Gracias, Andrés, siempre por tus palabras, siempre, y gracias por estar aquí acompañándonos. Pues buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos al Martes de la Poesía, uno más. Siempre, insisto, cuarto martes de cada mes. A ver si nos queda ya alguien. Bueno, vosotros lo sabéis porque estáis aquí, pero me dicen, bueno, como tu martes es el último, pues iremos este mes. Y yo, no, último no, siempre cuarto. Vamos a dejarlo muy claro. Pues hoy, como ayer se celebró el Día Mundial de la Poesía, vamos a celebrarlo hoy aquí también, un día después, bueno, pues con poesía y tantísimos poetas como hay aquí. Entonces, la UNESCO declaró este día en 1999, este Día Mundial de la Poesía, y el primer año que se celebró fue en el 2000, que, bueno, parece que fue ayer, 22 años ya. Y fue para apoyar la diversidad lingüística y, pues eso, con lo más preciado que tenemos, la poesía. Y, bueno, pues quien quiera que lea poemas relativos a la poesía o quien quiera que lea poemas de amor, cada uno hace lo que quiere, pero bueno, hoy podemos celebrar el Día de la Poesía. También hoy es el Día de las Aguas, dicen. Sí. Y está lloviendo. O lloverá. Por Valencia, 300 litros por metro cuadrado. Sí, toda España lloviendo. Bueno, hacía falta, está muy bien.
Podemos comenzar. Menos el norte, ¿no? Podemos comenzar. ¿Quién quiere salir? Lo dejo a la elección del primero que quiera salir. O primera. Bueno, todas y todas. Mi hermano. Vamos a dejarle que se aclimate un poquito. Veo yo que no hay ánimos. Como él viene de nuevas, Que vamos somos a dejarlo. tímidos. Somos tímidos. Bueno, no creo, no creo. Primitivo Oliva. Bueno, que lleva el nombre primitivo. Primitivo. Será por eso, pero bueno. Esto está bien, yo sé, ¿sí? ¿Se oye bien? No, eso está cerrado. No te he entendido. Ahora sí, ¿Puedes ¿oye? probar otra vez? Sí, ahora sí. Bueno, pues buenas tardes. Aquí dentro, afuera hace un poquito de frío y de viento, que es un poco desagradable. Este poema lo titulo Trébol de emociones y bueno, mi cabeza un verso, no es un verso, es una frase de Buda, o por lo menos se la atribuye a Buda. Todo el secreto de la vida se resume en vivirla sin miedo. Y para estos tiempos que corren, bueno, a lo mejor no con miedo, pero sí con cierta preocupación. Creo que la vivimos. Trébol de emociones. Es el miedo una opción, cuando el destino se viste con sayales de lamento y en los cuellos coloca una lazada que impide respirar tranquilamente. Cuando el silencio habita en los portales y no hace tanto repletos de saludos y no hay fiesta de besos entre sábanas. Cuando una fría sensación se enroca bajo la piel con letargo de víbora, por los televisores salen cifras de muertes y en sus ondas la radio ondea angustia y ponen los periódicos palabras más negras que la tinta de sus letras. El miedo es una opción, otra es el llanto. Llanto para lavar prendas de clínicas y para desleír del pensamiento las iconografías funerarias. Llanto como las aguas de un tsunami causado por temblores bajo el pecho, teniendo de epicentro el corazón. Llanto que surge al disolverse hielos que atenazan con ventosas de teña tras la muerte de amigos el estómago. Llanto de primavera que no es lluvia ni calará epidermis de las rosas, pero hace suavizar las asperezas que van sedimentando con los días a través de los órganos sensibles, formando estalagmitas de emociones. El miedo es una opción, otra es vivir. Mirar cada mañana como el sol se acuna en la campiña, se humedece la piel en el rocío, vivir porque todavía prosigues el viaje a bordo de la barca del presente y posees tus manos como remos para poder soñar cualquier destino. Está en tu decisión el ser feliz, si puedes asombrarte de una flor, vencer las sombras de tus pensamientos y dar pasos sin miedo donde ir. Una sonrisa, el viento en las mejillas, lluvia sobre la piel, voces de niños, ansiando ser feliz. Todo nos sirve. Gracias. Seguimos, pues si queréis ir saliendo cada uno conforme le apetezca. ¿Qué tal, Amelia? Me dijiste que te llamara. Buenas tardes. Pronto. Muchísimas gracias por tu invitación y por la deferencia, porque me tengo que ir luego a las 8, ¿vale? Ya Así que nada, un placer gracias. estar aquí. Gracias a ti, hace mucho que no venías. Sí. ¿Estás bien? Sí, gracias a Dios. Y nada, aquí veo también a caras amigas, así que bueno, pues buenas tardes. Y yo traigo aquí dos poemitas breves, porque resulta difícil ser poeta y no implicarse.
resulta muy difícil que estemos viviendo desde hace ya más de 2 años, ¿no? Una situación que se nos viene un palo y se nos queda otro, y luego otro, y luego otros. Entonces, como digo, es difícil ser poeta y no comprometerse, y no utilizar la palabra para lo que realmente a veces sientes que tienes que utilizarla, ¿no? Entonces, bueno, yo curiosamente empecé a abrir... ¿No se me oye? Que si no lo fallas, ¿el micrófono se falla? Sí, quítalo. Por la máscara. Quítalo un Es poquito que más. no me da cuenta, si yo no quiero la mascarilla. No, hay que ponérsela así. Si yo, hombre, pero ahora estoy aquí. Claro, aquí no. Estoy retirada. Entonces, bueno, perdona, ahora mejor, ¿verdad? Vale, bueno, pues nada. Empecé a escribir este poemario así un poco dolida, ¿no? Por todas las cosas que me están aconteciendo. Y lo titulé Cada cosa en su sitio. Y dice así: no hay palabras que expliquen el dolor que ahora siento. La impotencia se agrupa en medio de mi costado y grito. Grito en el alarido de una bestia desconsolada y triste ante este dolor ajeno tan cercano que se posa en mis venas y deseo que se convierta en aire. Aire para mandarte besos, aire para hacerte volátil y que vueles de tanta sin razón como ahora te tiene. Las sirenas que escuchas por la noche no son cuentos de hadas que puedan darte calma, oh cielo. Son cantos de sirena enloquecidos los que escuchas mientras corres con tu hijo en el vientre. ¿Y nosotros aquí? Mirando la masacre, impávidos y tuertos e impotentes, valorando qué hacer de congreso en congreso, paseando los trajes y tu ausencia, imponiendo sanciones a un ser sin color y sin alma. No hay posibilidad de salvación, me digo. Los bárbaros no duermen. Idean, igual que el avestruz, dónde esconder el cráneo que corona el esqueleto que tienen. Y entonces no te ven. No hay manera de verte, y así viven tranquilos y ausentes a tus lágrimas. Pero aquí no hay problema. Cada cosa en su sitio y punto. El segundo poema dice: reunidas las señoras ministras, los señores ministros y ministres. Juguemos con el vocabulario, se dicen. Total, en algo hemos de invertir el tiempo que nos pagan en oro los pocos que trabajan. Sí, esos esclavos nuestros que se han pensado libres. Pero sigamos, dice otro iluminado. Confundamos las palabras. Donde dice dictadura pongamos democracia y progreso. Sumamos y sigamos, transgrediendo palabras. Repitamos la palabra verdad. Convirtámosla en mentira. Falseemos el mensaje a estas dulces ovejas que pastan mansamente en praderas baldías, que dejaron los hombres que no les llega el pan para sus hijos. Pero aquí no hay problema. Solo hay holgazanes que protestan. Que lo hagan, son libres para hacerlo. Aún no han entendido el puesto que les toca. Cada cosa en su sitio, tú a trabajar, para que yo derroche a tus espaldas. Y sigamos pensando, ministros y ministras y ministres. Gracias. ¡Bravo! Claudio, vamos a oírte un poema ahora y después una canción. Buenas tardes, de Carmen Luisa González Suárez, de una localidad de Nave de Santa Marina. Oda a las manos.
a las que siembran el trigo, a las que amasan el pan, a las que al pobre mendigo una moneda le dan, a las manos que acarician y se juntan al rezar, a las manos que se enfrían faltas de un caliente hogar, a las que curan enfermos, a las que un árbol plantaron, a las que empuñan los remos y a las que un cuadro pintaron. Manos bravas del minero, las del labrador, con callos, las tiernas del jardinero o las nada de los mancos. Manos cansadas de anciano, traviesas manos de niño, manos que sobre el piano al oído dan cariño. A las manos que trabajan con firmeza en el trapecio, a las que en el adiós se alejan y a las que indican silencio. Manos blancas, manos negras, manos de cualquier color, de amistad y paz repletas, portadoras del amor. Seguimos. Hay que iniciarse. ¿Quieres salir? Venga. Juan Martínez. Vamos a escuchar. Él es mi hermano y hace 2 años se quedó viudo. Murió mi cuñada. Entonces, él murió en el Día de los Inocentes, dejando la cena de Nochevieja preparada. Y él va a leer un poema que, bueno, uno de tantos poemas como tiene hechos para ella. Buenas tardes. Es que estoy, como estoy callado, no me sale bien la voz, pero bueno, buenas tardes. Después de 2 años estoy aquí otra vez y le dedico este poema a mi mujer. Ya lo ha explicado mi hermana y así comienzo. Se titula A veces. A veces miro arriba a ese cúmulo de estrellas que forma el universo y me fijo en las que más brillan pensando que tú eres una de ellas, esperando ese parpadeo de los ojos que me amaron y que no hace mucho se cerraron. A veces en mis sueños noto que tus brazos mi cuerpo rodean y mis ojos besan, y al despertar siento que la oscuridad me envuelve y tú no estás. A veces, cuando llego te llamo, como siempre, sin darme cuenta que tu voz no va a sonar, y cuando el silencio me rodea y el sonido no escucho, de la mujer que quería esperaba, la razón recupero y vuelvo a cruzar la puerta de la puerta del marco y no puedo entrar. A veces quiero dejar de pensar, mas no puedo, pues todo lo que me rodea es un huerto por ti plantado y se me va la vida detrás de las flores que se han dejado. A veces siento la vida cuando recuerdo, noto el vacío en el futuro y me salvas en soñar contigo en el presente. Muchas gracias. Ana. Vamos a Muy buenas tardes, Carlos. Quítate la mascarilla. Y a todos. Ana, bájate la mascarilla. Sí. Buena voz. Muchas gracias. Bueno, yo voy a leer de mi nuevo libro. Nunca me gusta decir el último libro, no. El nuevo libro que salió en septiembre del 2021 y todavía no está presentado. Ya lo presentaré porque tampoco tiene ninguna importancia, pero es verdad que cuando hacemos un libro, pues bueno, lo
presentado, porque yo he presentado mi obra, que es a veces mejor, llevando todos, pero tengo 3 libros pendientes de presentar con sorpresa cuando los presente, que son nuevos. Bueno, pues Tréboles refulgentes, adagio del agua. A solas me quedo en este río. Sus aguas fueron solo mías, sus arenas donde yo me detenía a sentir el silencio que aquí habita. En el fondo del río hay un rumor peregrino en el fondo dilatado. Este universo rural invade a mi alma. Es el único lugar natural y místico donde cultivo mi fe. Hay un tránsito de pájaros que al cielo mecen, y yo me escapo al último tramo. Allí, entre guijarros y juncos, la música del campo penetra en mí. Toda esta naturaleza remueve a mi espíritu que vaga solo. Aromas y sonidos. He sentido el olor de las higueras que me nutren de memoria y misterio. He sentido el frescor del trigo entre mis dedos en una doble sensación de bienestar y juego. He sentido el clamor de las bandadas de pájaros en su regreso al descanso. He sentido el sonido de las sirenas de los barcos que esculpen al mar con su eco. Era un tiempo que simplemente viví. Lo mejor es que ahora lo sueño. Era un tiempo inocente, limpio y cierto. Muchísimas gracias. ¿Quieres salir? Si alguien quiere salir antes, me levanta la mano y sale, o sale directamente. Vamos. Espera, Ángeles, que Bueno, Ángeles, sales tú y después... Como quieras. Sí, bueno, ahora después de Ángeles... ¿Quién Ana? Buenas tardes. Pues yo, como bien ha dicho Soledad, ayer fue el día de la poesía, pues voy a leer lo que era la poesía según Don Quijote. La poesía es como una hermosa doncella, no debe de ser manoseada por ignorantes. Está hecha de una alquimia de tal virtud que quien la sabe tratar la convierte en un brillante. La poesía ha de ser bien tratada y respetada, no dejarla correr en torpes sonetos, ni en las manos de truhanes, incapaces de conocer los tesoros que en ella se encierran. Y así el que los requisitos cumplan con la poesía será famoso y estimado, y en nombre de las naciones, por eso el que estime la poesía, con eso tiene suficientes razones. El verdadero poeta sale del vientre de su madre, sin más estudios ni artificios que la que el cielo le dio. Escribe con gracia, sensibilidad y talento todo lo que sale del corazón. Para ser poeta no hay que ser sabio, ni saber de leyes ni licenciado, solo dejar libre la imaginación y aprovechar el don que Dios le ha dado. Los sentimientos del verdadero poeta, con un don divino, se reproduce en un arte. Ese arte llega a lo más profundo del alma y a lo más sencillo se convierte en lo más grande. La pluma es la lengua de un poeta. Con sus letras llegan a lo más profundo del corazón. Son los que iluminan el universo como los hermosos rayos del sol. Cuando los reyes y príncipes leen la milagrosa ciencia de la poesía, coronan con hojas de laurel a todos los que la practican con sabiduría.
Y según Graciela Ceralla, la poesía es un arma cargada de futuro. Carmen Conde dice, la poesía es el sentimiento que le sobra al corazón y sale por la mano. Este es anónimo. La poesía es la manifestación de la belleza artística por medio del lenguaje. Y yo digo, la poesía es la magia que nos reúne aquí a todos formando una gran familia. Gracias. ¿Vas a decir algo? A ver, al lado de Ángeles. No, yo vengo a acompañar. No nos dicen nada. Bueno, pues seguimos. Pedro. Vamos a escuchar. Pedro Preso. Muchas gracias. Viene por primera vez a parte de la poesía, no al centro estudiano, que ha venido en otras ocasiones. Pero sí, Es la segunda vez que... pues bienvenido y ya sabes que te Muchas esperamos. gracias. Me van a permitir, precisamente por ser nuevo, 2 o 3 palabras. Me quito esto. Sí. ¿Quieres el micrófono que te oiga mejor? Es para la grabación. Es que está grabando, necesita audio. Ah, vale, bien. Entonces estaré así a medio... buenas tardes. He oído antes unas palabras de Cervantes, valga la rima, con las cuales no estoy de acuerdo. Cervantes miente, si es verdad, que dice que los sonetos son malos y que no hay que hacer sonetos, porque él los hacía. A. B. Porque él tiene escrito, el mayor novelista del mundo, que la gracia que el cielo no quiso concederle era el de la poesía. Se lo recuerdo aquí, en el Día de la Poesía. ¿Por qué? Porque la novela era vulgar, sépanlo. Lo artístico, lo magnífico, era la poesía. Quien escribía poesía, ese era, con mayúsculas, escritor. Por eso Cervantes quería eso. Por eso Cervantes envidiaba a Lope, que lo escribía 1000 veces superior a él, y a Quevedo y a Góngora. Esos son poetas. Bueno, este prologuillo, y ahora voy con la segunda parte. La segunda parte es que voy a leer 2 sonetos. En realidad es un poema dividido en 2 partes, ya que hablamos de sonetos y de Cervantes, y no son torpes, debo decirlo, aunque me esté feo, pero es verdad. Y si son torpes, ustedes me dirán tomates o huevos. Estos 2 sonetos van dedicados al maltrato femenino. Porque si hay algo que yo odio con todas mis fuerzas, es el maltrato, la violación. Y cómo las violaciones, tanto a niños como a mujeres, se llevan a cabo, se perpetran en el propio hogar. Eso me saca de quicio. Y por eso he escrito estos 2 sonetos. Quiero dedicarlos a 3 mujeres. A la protagonista del mismo, porque cuando voy a leer es verdad, y lo he llevado a la pluma, lo he sublimado, que diría Freud. Se lo voy a dedicar a Ana porque la he ofendido sin querer, a Ana Ortega Romanillos, y se la voy a dedicar a una muchachita joven que hoy en Barcelona ha muerto con 25 años a manos del desalmado, del poco hombre, de su compañero sentimental con el que tenía un hijo. Va por ellas. Muchas gracias. Se titula Belleza aciaga. Belleza aciaga. A veces la belleza es mala, porque provoca las violaciones y otras cosas. Y provoca los celos. Ya no digo más. Belleza aciaga. 1. Detrás de esos tus ojos de belleza infinita, yo alcanzo a descifrar que nunca en ti brilló la luz de amar, por estar encerrada en la tristeza.
Encarnóse en tu madre la crudeza de todas las crueldades al donar tu infancia de 6 años a otro hogar, después de ser babada con vileza, siempre fruto de manos lujuriosas, sin que nadie creyera tu inocencia, ajenos a tus lágrimas furiosas, prefiriendo la muerte a la existencia, sintiéndote culpable, entre otras cosas, sin poder explicarte en resistencia. Muchas gracias. Vamos a ver una historia real. La segunda parte, que tiene que ver con la misma mujer, que se llama María, terminado en H, dice así. ¿Cuántas pueden contar sus violaciones? Por ese familiar bueno y cercano, de quien nadie sospecha de su mano, que sobrepasa las insinuaciones. ¿Cuántos golpes soporta en relaciones de pareja, con súplicas en vano de piedad y dolor ante el tirano, que cobra por los celos moratones? ¿Y qué decir, mujer del hambre y frío, que mordía con dientes tan roñosos tus carnes en invierno y en estío? O aquellos besos agrios y vinosos de tantos repugnantes de gentío, hombres patibularios y asquerosos. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir. Por aquella fila, ¿vas a decir algo? A ver. Seguimos por el orden este. Estas 3 señoras que hay ahí, juntitas, no dicen nada. Pilar. Yo voy. Si alguien quiere salir antes, puede hacerlo, ¿eh? Como tú, Leonor, que te llegarías a ser la última. Si quieres salir antes, puedes hacerlo. Pues buenas tardes. Voy a, en vez de recitar, voy a hacerlo tipo tanguillo para tocar las canciones. Venga, alegría. Sí, y se llama Motivos para entusiasmarnos. Porque era cuando estaba terminando la pandemia y decía, bueno, pues tenemos que estar contentos porque ya está terminando y estamos vivos, ¿no? Estamos vivos. Entonces se llama así, Motivos para entusiasmarnos. Aún tenemos motivos y poder entusiasmarnos, solamente que pensemos que aún vivos estamos. Sin besos ni abrazos, pero sí unas miradas. Con la nueva tecnología, desde casa disfrutamos. Es hermoso poder pensar plenamente, de momento, poder medir mis límites, deseos, los físicos y mentales. Automotivarme de mi energía, con mi potencial humano.
cambiar de pensamientos, experimentar de la vida. Todo depende de mí, de cómo decido vivir. Plasmar lo que escribo es justo lo que pienso. Si deseo mejorar, lo gestiono. Soy mi propio arquitecto. Mi mente está preparada para dar contenido a mi vida. Yo no soy persona especial. Soy una más de tantos ser nacidos. Siempre conseguí llegar al final. Con tesón llegué al final del camino. Con tesón llegué al final del camino. Al final del camino. Al final del camino. ¡Qué bueno! Feli Moreno, vamos a escucharte. ¿La señora que está en la fila de Pilar va a salir? No. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo? Un regalo, un lujo estar aquí con todos y con todas. Muchísimas gracias. Gracias, Soledad, y gracias a todos por estar aquí. Bueno, me gustaría poner una pincelada de aire de esperanza y aire fresco, a la par que damos un recuerdo a los niños, que en estos momentos lo están pasando de forma tan sacrificada, por así decirlo, y luego también porque estamos en primavera. Así que empezamos por los niños. A la luz incandescente de los niños, en la soledad de mis pasos, en el silencio elocuente de mi alma, en la consciencia del dolor y la escasez de mis hermanos, en este grito esperanzado, mi voz te llama. Despertad, hijos del alba, la belleza de esta tierra es tan honda que traspasa, y los ojos de los niños son bendiciones que abrasan como luz incandescente por los rincones del alma. Es un poema que se lo quiero dedicar a muchos amigos escritores, todos ellos queridísimos, pero hoy especialmente a Pedro Refullo y a Carlos Dor, que están aquí y hacía muchísimo tiempo que no los saludaba y me hace mucha ilusión. Que no se olviden que estamos en primavera. Me sigue hablando tu risa, sigo escuchando tu voz. El laúd y la flauta me llaman suavemente. No quiero morir al amor. Estréchame en tus brazos. Mírame, amor mío. Lléname de besos, vísteme de caricias. Acúname en silencio, cúbreme de arpegios, perfúmame de nardos, coróname de primaveras. Sorpréndeme en una noche estrellada, entre luces y sombras, cerca del agua. Sedúceme una vez más, junto al ciprés. Mi corazón te llama, mi alma te espera. Estoy llamando a tu puerta, y la mía sigue abierta. No te olvides, amor mío, que estamos en primavera, que tu ser va junto al mío y que tu sombra me acecha, que tus silencios me llaman y que tus miedos me estrechan. No te escondas, amor mío, que estoy llamando a tu puerta.
¿Cómo? Aquí hay otra persona. Paco. Paco de acá. Sí, con la mascarilla creo que es. ¿Vamos? ¿Sabes? Después, Manuel, tú. No es Paco. Manuel Camacho. La mascarilla es que quita la cara. Buenas tardes, queridos amigos, con aromas de rosas silvestres que representan la poesía. La poesía, que es un encuentro con la belleza, y la belleza es la flor del árbol del amor. Si no hay amor, no hay poesía. Un poema de amor. Cuando se funden dos cuerpos en el crisol del amor, se crea un solo cuerpo de belleza indescriptible, infinitamente mayor que la suma de las partes que lo componen. A este hermoso milagro le llamamos colegialidad o sinergia en el amor. Pues bien, un solo cuerpo es el título del poema que voy a leeros. Dice así. Perdón. Quisiera que mis ojos se clavaran en tus ojos, que mis labios se pegaran a tus labios, que mi aliento se mezclara con tu aliento, que mis brazos se anudaran con tus brazos, que mi cuerpo se fundiera con tu cuerpo, que mi vida caminara con tu vida, que mi muerte coincidiera con tu muerte, y que juntas, nuestras almas siempre juntas, no dejaran de volar. Manuel, vamos a escucharte. Sí, cuidado, esos escaloncitos. Buenas tardes, amigos. Estamos celebrando la primavera, que por cierto, este año está muy triste. Sonata de primavera. Te estamos esperando, primavera. Mi verso resbala en el invierno. ¿Por qué no vienes, primavera? Con tus rayos de sol sueño. Mi musa se impacienta por la espera. ¿Por qué no vienes, primavera? El sol nos traería su vello colorido y a mi musa el calor que le faltaba. La alegría del futuro, la risa y la tonada. Te espero, primavera, como un árbol reventón. Mis palabras, todas llenas de brotes, mi verso, todo lleno de amor. Te estamos esperando, primavera, el campo y el poeta, el pájaro y la flor. Te estamos esperando, primavera. No tardes, por favor.
Hoy también es primavera. Ayer nos entró la primavera. Hoy están tristes mis palomas. Hoy están tristes mis jilgueros. Hoy se me mueren de pena los gorriones de mi huerto. Hace días que no duermo. Los pájaros siguen pasando y nadie se para a verlos. Otra primavera triste. Se vislumbran nuevas guerras. La gente se mata y mata por un palmo más de tierra. ¿Pero qué han hecho esos niños? ¿Pero qué han hecho esas viejas? ¿Pero qué está haciendo el mundo que no prohíbe las guerras, que dejan niños sin padre y a madres sin hijos dejan? ¿Pero qué está haciendo el mundo que no prohíbe las guerras? Es que no saben pensar en rosas o en primaveras, en lugar de esos misiles que ciegan y nos aterran. Los pájaros siguen pasando. Han nacido nuevas guerras. Los pájaros siguen pasando. Hoy también es primavera. Bravo. Este mes es muy polifacético, porque hemos celebrado San José, el Día del Padre, el Día de la Poesía, primavera, el mes de marzo condensa muchísimas fiestas. Antonino. 94, buen poeta. 94 ya lo sabéis. Vamos a escuchar a Antonino. Sí. Que hace mucho que no viene por aquí. Ha venido hoy. El beso que no me diste no está seco. No hablo de oxígeno ni de sangre. Hablo de ti y de mí, del intestino, del grito. Buenas tardes a todos los nacidos, a los hoy invisibles y a los que aquí estamos. En esta caverna perpetua de gozo me adentro en tu cuerpo, amor. Añoro la invisible rectitud de lo inencontrable. Mi mano entre tus muslos dibuja voraz el insaciable encuentro del siento y el puedo. Arco de la victoria al fin te retratas, filo grande del placer inmenso. Es primavera. Me espero entre tus piernas, bien despiertos los centros, a la carrera los jugos, estamos vivos, al completo la risa y el desespero. Habrá que celebrarlo. La soga no cuenta, amor, es lo sin tiempo, lo imperdible y cicatrizando errores. Te espero entre tus piernas, contra esa razón lo que queda del día. Profunda e inalterable, amor, esta caverna perpetua. La verdad es que vaciándome en ti, desconsuelo y tiempo reducen su cómico delirio de gratuidad tóxica. Sobre los muslos de una lágrima, feliz en su recorrido, desde Hawái hasta las cuencas de mi piel, pasando por Santo Domingo, almohadillando el fondo del mar de lunas y hechizos,
y desconocidas lenguas, así fue como encontré a mi amor, barriendo carnal el inmenso stock de servidumbres, deleitando al viento con sus fértiles pasos de conciencia en celo. Ella venía del no mundo, había masticado los huesos del dolor a ronquido limpio, huérfana de abrazos, se había encontrado sin reconocerse en el cajón triste del salón del barro. Yo, ella aún no lo sabe, me baño en sus pechos, como la alegría del volcán soy lo que sus risas cantan. Me conocía desde el antes, sabía de mí por el sabor del mar, por el verde frescor de sus aguas, por el dolor huérfano de ojos y manos. Yo la dibujaba antes que los sabidos se entretuviera conmigo. Veníamos de un vientre, traíamos la palabra hinchada, veneno en las huellas. La primera vez desapareció, la segunda la llevé al cine. La tormenta era enorme y el salitre pellizcaba el cuento de lo bien nacido. Con Noé construimos un arca, vaciamos en ella todos nuestros miedos. La tercera, como la primera desaparecimos, como la segunda nos embarcamos feroces, rompimos todas las puertas. Fue la primera vez de cuantas primeras hemos surcado en que, más acá de lo incontable, no nos desangramos. Entre los muslos de una lágrima, felices, completos en nuestro perder la locura, pisoteamos la obediencia. En esta caverna perpetua, en este sonajero del gozo y la inmundicia, mi desnudez alaba al mundo. Ese primer plano del hambre eleva el valor de la herida. Mi nombre es Neo. Lo que queda del hombre mastica el corazón de la bestia. Mi nombre es fiesta. Mi nombre reconoce el solar de la alegría. Mi desnudez protege a la palabra. Buenas tardes a todos los nacidos. A los hoy invisibles. Isidro, vamos a escuchar. Isidro 7. Hola amigos. Hola. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a hacer un poema de amor y otro, si me da tiempo, creo que me hará de desamor. Dice así: yo que tuve un amor de gran altura y he sufrido su mano desatenta, desconozco en el nuestro la estatura y este enorme deseo que me alienta. Tan sediento estoy de tu ternura que me veo incapaz en esta cuenta. Incapaz, amarrado a tu cintura, de medir tanto amor y que me alienta. Porque en la vida no hay mejor regalo que disfrutar de ella con derroche. Si existiera tan solo un intervalo que tu sonrisa pudiera olvidar, esperaría que llegue la noche para contigo y con ella soñar. Hoy que mi vida entera canto y río y ya no sé vivir de otra manera, es tanta la ilusión y el amor mío que deseo que alguien me dijera por qué en mi invierno está la primavera, esta enorme ilusión que os envío. Y ahora uno de desamor. Dice: el amor y sus causas, o sus malas causas. A veces sin saber cómo, y por distintas razones que no se tienen en cuenta, por culpa de un mal amor, te dejan la vida rota y el corazón hecho trizas. Te ves de repente solo, y en soledad cada noche al volver la vista atrás,
del pasado de cenizas, acuden de todas partes furibos a tu mirada. Hay que apagar esos fuegos y no dejar que revivan ni que echen sus humos negros y tratar de respirar en otras lumbres que enciendas sin humos los aires nuevos. Buscando algunas razones que justifiquen los males, en las que estamos cegados por mirar los resplandores de luz y colores falsos, yo pienso que es de la vida, que equivocan los destinos de los que raudo caminan. Y en cada paso y esquina nos pone un señuelo falso para encumbrar una cima. Y se olvidan las pasiones, los besos y los suspiros de aquellas dulces mañanas que el alba nos sorprendía entre caricias desnudos tendidos sobre la cama. Y ante tanta incertidumbre que deja la vida diario, yo que vivo retirado de mundanas ambiciones y que por todo he pasado, os pregunto en este instante, ¿habrá quien pueda dormir en esta noche tan fría y mañana relajado en los brazos de su amada, entre caricias despierte a partir del mediodía? Muchas gracias. Seguimos. Larisa, ¿vas a salir? A ver, Larisa es quien está a tu lado, Isidro. ¿Quién es? Ah, yo, perdón. No, Sí. disculpad que no soy... Soy Alma. Vamos a escucharte. Alma. Claro, no eres Larisa, claro. Pero es nombre artístico. Ah, sí, sí, pero ¿te pareces así a Larisa? Buenas noches a todos. Gracias, Soledad, por estos recitales periódicos que organizas cada martes en el Centro Asturiano. Gracias a todos vosotros. Sin vosotros no sería posible. Bueno, pues yo la verdad es que no estaba preparada porque miraba para atrás buscando a Larisa, pero no ha venido Larisa. Y no sabía muy bien. El pelo así, Sí. más o menos como Nada, estupendo, el nombre no importa. Lo que pasa es que no me sentí identificada y estaba mirando a ver qué recitaba, así que sobre la marcha, como ha sido el día, ayer fue el Día Internacional de la Poesía, pues voy a recitar un poema de amor a la poesía, que es arte, es una gran parte del arte. En definitiva, es un poema de amor hacia el arte. El baile de la hoguera susurra tu nombre, aunque no hay letras, y aún no te he visto. No te conozco, mas las sombras que no existen nos completarán. Libre del vampiro, mi sangre agostada no me contiene del todo. Contraportada. Te descubro en un catálogo de arte, al otro lado del hilo escarlata, encuentro tu púrpura. Me dices y escucho poesía, te vas. Y escucho poesía. Hombre, protesta en todas tus acciones y verbo, desertor de los sin vientre. Ojos fieros de época elíptica, rabiosos de conciencia que sustentan la luz sobre la nada, sobre la que transita el todo, la noche, la risa del ocaso, el sudor de los secuantes. Ellos lo saben todo. Cultivas la risa que exclusiva la felicidad de reducirlo todo a nada.
Sales de un sin lugar y estás en todas partes. Rompes con lo nunca esperado, abortas la naturaleza de la mentira causal. De la lluvia, del día rojo son tus lágrimas del que no existe. Te sabes libre desde el vientre de las amapolas salvajes. Te sabes reivindicador desde siempre y aún no naciste. Propietario de las palabras, las llevas al límite sin profanarlas. Mago, poeta, terminas con la noche entre mis manos como quien nada espera pero lo sabe todo. Y nos sorprendemos de que este terciopelo ancestral prenda fuego con tan solo una mirada. Se ha quemado la conciencia de la llama a las flores. ¿Soy demasiado cobarde? Siento la libertad traspasarme y no le invito a hablar. ¿Y si fueras tú? No existe contrapartida contigo. No se baila en ninguna parte. Sé que estás para quedarte, devolviéndome a mí misma el arte. Muy bien. Gracias. Andrés Menéndez, vamos a escucharlo. Bueno, entre las muchas celebraciones del mes de marzo está el Día del Padre. Y bueno, no me gustaría dejarlo en el olvido, siendo un ser tan importante para cada uno de nosotros. Pues yo le hice un poema que no me llevan de los sesos en buscar un título. Le titulé Día del Padre. Regio Padre, ¿cuándo vuelves del hasta luego? Mira, 7 largas décadas han pasado. Tú sigues ausente mientras sigo esperando. Pues una región de mi mente se detuvo, se perpetuó expectante en aquel momento de mis pocos años, tan solo contaba 7. Así lo fielmente actúa negación de padre, tan cálido y jovial a tus 47. Pero otra liberada región de mi mente, no sé si más cruel o quizá más informada, me dice que estoy al umbral de los 80, cuando tú ya frisarías los 120. Que aquel hasta luego nunca será cumplido porque truncó su camino la cruel tragedia para aflicción de viuda y 10 trémulos hijos, mudos testigos de tu extinta Caliperia. De la distancia no siempre nace el olvido. Amado Padre, sigo añorando tu ausencia. Aún me falta y me faltará tu referente, mientras sana memoria me conceda licencia. Cuanto alcanzo a recordarte, Día del Padre te mereces todos los días de cada año, y en mi inútil afán de alcanzar a emularte, con estos versos sueño sumar un peldaño. Seguimos. En la última fila, a ver, hay 2 señoras, ¿van a salir? La última fila, hay 2 señoras. ¿Van a intervenir? No. Pues creo que Juan Jesús eres tú el siguiente. Sí, sé que estás ahí. Te ayudo. Juan Jesús. Hola, buenas tardes. Esta poesía la hice ayer en homenaje al Día de la Poesía. Dice así: hoy es el Día de la Poesía, una fecha muy especial, donde todos recordamos que la primavera viene ya. Un montón de ideas que me bullen sin cesar, y ahora es el momento en un folio reflejar. Escribo cosas alegres que me acabo de inspirar, y pensando en una musa que me mira al despertar. A veces me sale solo la idea que quiero expresar, y otras veces es difícil, pues no me sale nada. Así que apoyemos al poeta en el arte de crear, y ustedes, querido público,
con su aplauso singular. Está José Luis Pardo, y a tu lado... Salve si quieres. ¿Vais a hacer algo juntos? Algo así. ¿Eh? Algo así. Ay, ¿me dices tu nombre? Sí. Me llamo Maud, M-A-U-D. Lo voy a decir. Buenas tardes. Me llamo Maud. Bueno, Maude, como que queráis. Soy francesa, como se nota un poco. Y acabo de llegar a Madrid y es la primera vez que estoy aquí, o sea, por eso... Bienvenida. Muchas gracias, os agradezco. Y más que nada en la vida, además de ser como profe de francés de vez en cuando, me gusta contar cuentos, así que no os voy a decir exactamente una poesía, sino un pequeño cuento. Estoy un poco nerviosa. Bueno, gracias. Todos. Entonces, es la historia de una rana. Una rana que tenía un paraguas. Y no sabía qué hacer con este paraguas. No sabía. Entonces decidió bailar. Y bailaron. Y bailaron. Y bailaron. Y de ahí se enamoraron. Es la historia de una rana que tenía un paraguas y con el paraguas no sabía qué hacer. Entonces decidió bailar y bailar y bailar y bailaron y de ahí se enamoraron. Y bailaron, y bailaron, y de ahí se enamoraron. Me gusta la música mucho, ¿verdad? Sí. Natalie, te escuchamos. Hola, muy buenas tardes. Feliz de estar aquí después de tantos meses de ausencia. Gracias. Este poema lo escribí ayer y es la primera vez que escribo un poema sin título. Así que si una vez que lo escuchéis os ocurre un nombre, pues será bien recibida. Lo compartí ayer en un evento político. Con Félix, ¿no? En Arte Total. No, Arte Total es el 24 y el 25. Ah, bueno, pero no me lleva... Lunes poéticos. Lo de Félix es lunes Era lunes poético. poético. Dicen que nunca es tarde. Dicen que todo llega. Cuando la llama arde, siempre viva está la hoguera. Soy poetisa y viajera que ama los campos y ríos, a las cumbres empinadas y a los grandes desafíos. Hoy voy a hablarte bajito y te hablaré de mi pena que es un grito a este amor que me condena. Esta pasión desbordada, porque este incierto destino, mi mente está agarrotada y mi vida un desatino.
Bésame con besos sabios, sin prisas, sin condición. La miel quiero de tus labios y el fuego de tu corazón. Mi cuerpo, de amor deshecho, extasiado quedó ayer. Y radiante mi pecho, enloquecí de placer. Si al abismo me llevaras, contenta yo iría al vacío, aunque muriese de pena, aunque muriese de frío. Luis, ¿estás? En alto. Yo te puedo decir uno, pero en alto. No. Bueno, pues seguimos por aquí. Por Destino. Carmela. A ver, ¿quieres salir y decirnos algo? Pues que sí, nunca que sabes. son muy guapos. Sí. Y lo hacéis muy bien, estupendo. Pues si quieres decir algo más, tienes el micrófono. Es que yo me llevo muy mal con el micrófono. Muy bien. Ya lo haré un día, ya lo haré un día. José Luis, ¿estás preparado o ya no? Pero tienes que hacer algo. Sí. Luego. Ah, luego. Luego. Buenas tardes. Maud, que ha recitado un cuento en un ratito, me ha metido en este lío y yo encantado de acompañarlo. ¡Qué maravilla! La poesía. Yo este poema lo hice como muy sin saber que tenía que escribir algo muy grande que para mí es la poesía. Y entonces escribimos poesía. Escribimos poesía porque amamos y sentimos su magia, esencia y verdad, que ella nos abre las puertas hacia nuevos universos. Ella está siempre presente en cada corazón, en cada verso. Renace del quehacer y los momentos de cada circunstancia de la vida, con ese don de la creatividad. Deja en el viento cosas esenciales. Escribimos cuando perdemos el miedo que nos juzguen, para hacer lo que otros no se atreven. Escribimos porque se pueden cambiar muchas cosas con la fuerza que nos brindan las palabras, para hacer ese mundo libre, nuevo y necesario. La poesía es la llave de abrir puertas al futuro, tiende puentes, vive luchas, y su grandeza nos salva hasta de nosotros mismos. La poesía no deja de nacer, de cambiar, de renovarse. Lleva en su voz esencial cultura, belleza y arte. Con nuevos versos se entrega para que la vida avance y
su verdad permanezca, no quede muda ni calle. Escribimos poesía porque amamos y sentimos su magia, esencia y verdad. Pues viva la poesía. Para celebrar el Día de la Poesía, que fue ayer, mi poema lleva por título ¿Qué es poesía? Y lleva también una cita de Gustavo Adolfo Bécquer, aquella que dice: ¿qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Preguntaron al poeta: ¿poesía qué es? Yo respondo ahora por él. Poesía es sensación inacabada, imperceptible deseo, mirar sin mirar a nada, cantares que no se oyen, ausencias incontroladas, reveladores en misterios, quejidos inmensos del alma, bellezas imaginarias, pensamientos involutos que pasan inadvertidos a la gente rutinaria, verdades que emiten ecos y en los que nadie repara, perdidos en recovecos del diario acontecer, amplitudes interiores, estímulo inusitado que no quiere perecer, insaciable sed de algo que aún no es sabido qué es, sentimientos encontrados que reflejan los sentidos, resgarros ilusionados, un deseo de sentir, el éxtasis no alcanzado, tensión creadora del alma que en arrebato genial de sutil inspiración tenue deja oír su voz. Todo esto y mucho más, todo lo bello es poesía, lo etéreo, lo singular, poesía es fantasía. Gracias. Seguimos y a ver a quién tengo por ahí. A ver. María José Cortés, creo que vamos por ahí, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Soledad, por convocarnos en estos martes poéticos en que me siento muy afortunada de poder estar. Gracias a todos vosotros, por asistir. Voy a leer un poema de El arte de la genuflexión que se publicó en 2019 por Alas Poética. Han pasado los años, solo tiempo. Han pasado los días, son horas. Pasa el silencio, como una plegaria de palabras, incapaces de acercarse a lo intocado, nombres surgidos del enjambre del silencio, huecos de sombra del no suceso. Han pasado los años y su tiempo, han pasado las horas y sus días. Las palabras se pliegan al decirlas, se han vuelto silencio en los rincones que saben de lo otro, del sabor de las noches en las copas, del tacto de los dedos en la ausencia, de la diéresis de tus labios en mi hombro. Gracias.
Gracias, Soledad. Es la primera vez que vengo aquí y estoy muy contenta de ver. Pues bienvenida, y ya sabes que te esperamos cada cuarto martes de mes. Pues está bien eso, ¿eh? Sí, es lo que has hecho. La verdad es lo primero que hice cuando publiqué este libro, comprarme un paquetón de estos cubre micrófonos. Voy a leer de mi nuevo libro En Tierra Fértil, como dice Ana Ortega, el poema Arte Poética, para este Día de la Poesía. En esta tarde que me envuelve, los giros del destino me serán benévolos. La palabra en su vuelo se lanzará en desbandada para sentirme tocada en el puente del recuerdo. En esta tarde que me envuelve, la sangre se desangra y deja su sombra en el poema que pinta tu mirada. Es en esta tarde cuando tiemblo sin miedo y como testigo mudo avanzo por el silencio con manos violentadas para envolver la tristeza y envolver tu llanto. Y para no ver tu aspereza, para volar junto a ese silencio con esas manos que ya no sienten y se entregan, dejaré tu sombra en el poema. Gracias. Voy a leer otro poema. Pido perdón. Pido perdón por los versos que se han quedado en el olvido, en cuyas esquirlas se alzan las redes rotas de mi deseo. Gracias. Pues Santi, parece que no me dejó a nadie por detrás. A ver si te lo voy a decir. Santi, ¿no? Sí pasó, pero... Pues hoy la avenida no se sentía. Buenas tardes a todos, porque todos somos seres humanos. Pues de momento sí. Este humilde, sencillo, se lo quiero dedicar a un cartagenero, a Martínez González Duarte. Un aplauso para él. Poética. Siempre en lucha, siempre en combate, que si versificación asonante o consonante, que si métrica, que si verso libre, poética, refugio de nostalgias, refugio de truhanes medievales, refugio de piratas, refugio de protas, que si no los leen, lloran, refugio de oportunistas, refugio de soledades, más aún, siendo así, sin la duda del amor, embarque de sentimientos, cauce y portavoz del dolor propio y ajeno, de los que sufren y pasan hambre y sed de justicia, para arrancar de raíz las inmundicias de este mundo. Poética, no nos falles, no faltes, te queremos. Carlos 2, creo. Sí, por aquí. Vamos por aquí. Ah, sí, te lo ha dado Isabel, ¿no? Sí. Buenas tardes. Bueno, este poema se titula Despierto, se lo dedico a Pedro Crespo, que era amigo mío, y también me ha alegrado mucho de ver a Félix Moreno, y te agradezco mucho que me hayas dedicado tu poema.
Despierto, pertenece al libro Alas del cielo, todavía inédito. Despierto. Es la tristeza del adolescente, cosa ya largamente olvidada. Es leve cosa el dolor, cosa vana, sin importancia. El capricho se cobra muchas veces un precio muy alto, por un tan corto salto a tan efímero gozo. Costumbre es olvidar como un largo letargo tantos instantes dichosos y gloriosos y recobrarlos amargos, sin embargo. Deja tu pequeño corazón, como tu solitario y verdadero anfitrión, disfrutar de los momentos únicos que la vida nos regala y engalana. No es momento, pues, para el fútil sufrimiento, cierto. El cielo aún puede esperar. Despierto. ¿Paloma? Sí, ahora. A ver. Buenas tardes a todos. Quiero rendir un homenaje a la poesía con un poema que he escrito que refleja lo que significa para mí escribir poesía. Se titula Canto a la poesía. Poesía. Un día me sorprendiste. Quise escribir mi primer verso, pero tenía la cabeza vacía. Me visitaste a menudo, conviví contigo a diario. Pasaste a ser mi compañera, amiga, hermana y madre. Al principio te desmayabas sobre la tierra oscura y brillabas sobre las estrellas del cielo. Luego trepaste por mi mente como una hiedra enredadera, quemaste mi corazón y mojaste mi alma. Pinto un cuadro de la poesía con un pincel, marco las formas, colores, luces y sombras de tus palabras. Trazo un colorido paisaje con imágenes, emociones, pensamientos y sentimientos. Me convierto de pintora a música y compongo la melodía que envuelve tus versos y te canto. Te llevo de paseo a la vida, a la muerte, a la guerra, al sufrimiento, al amor y a los sueños. Y ahora, poesía, gracias, porque mientras envejezco y me convierto en polvo, me acompañarás y continuarás corriendo eternamente por las aguas de mi propio río. Muy buena. María. Victoria Olaya. Hola, buenas tardes. Soy Victoria Olaya, es la segunda vez que estoy en esta casa, que también es la mía, puesto que soy medio asturiana. Y estoy muy agradecida de estar aquí. Os voy a leer un poema de mi primer libro. Yo soy una escritora novel y os voy a leer un poema de mi libro Las sendas del corazón, que se titula Ya llega abril. Y dice así: 31 de marzo del 2020. Ya llega abril. Abril, abril, sollozos mil. Cada uno cuenta la feria según le va. ¿Qué destino desatino, canalla talienta, dañas y atormentas, sutil embaucador mes de abril? A flores abiertas, fríos pasados, esperanzas muertas. A fe que me seducías, naturaleza encendida, jubilosa, colorida. Pero de ti yo recelo, he sufrido tantos duelos en tus 30 días seguidos,
que prefiero estar dormida y en mayo ya despertar. En enero ya te temo, tiemblo en pensarte en febrero y me ahogo en el marzal. Abril, abril, lloros mil, dueños de numerosos cantares, proverbios y refranes. De tu gracia no me fío ni me dejo cautivar. Te llevaste lo que más quería, ¿qué vienes ahora a buscar? Tu puñalada certera se me antoja una vileza, una hoja de guadaña entrenada a cercenar. Abril, abril, despreciable ruin, no dejas indiferente, yo te vivo y te maldigo, ni en pasado, ni en presente, ni en futuro, yo te podré perdonar. Lo más grande te llevaste, no tienes más que buscar. Ahora os voy a leer un poemita de mi último libro que salió ayer y lo estreno con vosotros. Dice así: mi libro se titula Lo que cabe entre mis manos y estoy encantada de estrenarlo con vosotros. Dice: 19 de enero del 2021, ni la pandemia arregla al que anda desarreglado. Lloro porque echo de más el latigazo en las costillas, las sonrisas tapadas y el encontrar en las pupilas siempre las mismas miradas. Se me antoja esta pandemia cual Nerón con su hoguera, un sálvese quien pueda. Lloro porque estoy triste, porque ni en los peores momentos de soledad y confinamiento, de sofá con libro y manta, de nieves hasta las calzas, sucia, perpetua, negra, ni la lluvia más intensa es capaz de remover las conciencias y de baldear tanta mierda. ¿Dónde quedó el dicho de año de bienes, año de nieves, año de bienes? Lola, solo para empezar. Antonia después y Leonor después. Sí, claro. ¿Quieres sentarte? Hola, buenas tardes. Perdonad, he venido tarde, pero es que está en el hospital que le han operado a mi hijo. Vaya. Venía de ahí de Puerta Libre. ¿Y cómo está? Recién operado, pues... Pero no será nada muy... Así que nada, bueno. Y esto lo he escrito ahí, nada, mientras estaba en el médico, bueno, en el quirófano, he escrito esta cosita corta. A ver, gracias a todos y me alegro mucho de veros. Tú eres mar, yo soy río. Tú eres sol, yo frío. Tu corazón late a un ritmo distinto al mío, pero se chocan los dos. Ahí es donde perdemos el sentido. Es peligroso soñar, no vale engañar a la que nunca hemos tenido. El deseo es tan fuerte que el mar se vuelve bravío. Las olas se van volviendo espuma blanca, que nos lleva a ese mar enloquecido. Tú y yo enamorados, siempre y para siempre amigos. Dame tu mano, somos hermanos. Hasta el final quiero contigo volar, quiero ser tu alegría, tu poesía, tu principio y final. Gracias. Sí, bueno, pues que mejore muy pronto. Vale, y gracias por venir del hospital Gracias, pues sí, a la verdad, decirnos tu poema. la verdad que he tardado casi 3/4 de hora en venir. Sí. Por eso he llegado tarde. Bueno, se te agradece. Antonia, vamos a oírte. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias, como siempre, por la labor que nos da esta maravillosa mujer y que nos hace disfrutar a todos. Muchísimas gracias. Voy a recitar mi poema. ¿Es música la poesía? La poesía es para mí un placer, una emoción, la música de una canción. Aunque
Hoy al empezar la mañana y recordando nuestra vida, entristecida pensaba que hace tanto tiempo que no sé de ti, que tu silencio me entristece, porque la pérdida de tu amor mi alma no la merece. El silencio es un instante que se llena con un beso, con una palabra, con un gesto. ¿Cómo quieres que te olvide? Dime tú, ¿cómo se olvida? ¿Y cómo puedo curar la herida que en mi corazón aún reside? Bien sabes que mi vida pasó entre abrazarte y quererte, y aún sigo esperando verte. Desde el frío de la noche hasta la tibia mañana, sabes que siempre tendré una manta que cubra la cálida humedad nocturna. Convénceme para que te olvide, para no volver a pensar en ti, para sacar de mí este amor que sabes que aún siento por ti. ¿Qué va también con esa diadema? La diadema. Muy florida, ¿no? Primavera. Mi niña sí, iba a dar clases y también ponía flores. Me ponía flores pues, en el camino, donde fuera. Y además son favorecedoras. Buenas tardes, feliz velada a todos. Encantada de encontrarme con todos vosotros. Hablamos del amor y publiqué esta antología en la que estáis algunos de vosotros en versos para enamorar. Aquí digo que acojáis esos versos, que es letra tejida en jazmines y espinas, asomados al espacio, enlazando seres y geografías. Mirad cuántos países he recogido aquí: España, Rumanía, Serbia, Bulgaria, México, República Dominicana, Puerto Rico, Perú, Chile, Uruguay, Panamá, Argentina, países del África magrebí, Siria, Jordania y Palestina. Muchos de los poetas que he recogido están premiados. También he dado voz a los noveles porque hay que dar oportunidad a todos. Le queda con el micro. Sí, pero bueno. Os voy a recitar una y mil veces. Están recogidos aquí poemas de mis 5 poemarios que están traducidos al árabe y también al francés. Algunos versos, algunos poemas al tamazigh, que como sabéis es la lengua bereber. Es una lengua hermosa, camitosemítica, muy difícil como el vascuence, pero es una hermosa lengua. Una y mil veces. ¿Y si mañana muero? Ojalá no sea mañana. Todo os lo entrego. Las gafas, el broche del pañuelo, las flores del cabello. Sin embargo, escuchad, mis libros, mis versos son algo más. Locura, entrega, amor, ternura, que por vosotros todo se derrama. Ensoñación, puerta a la imaginación, dulzura, ventana a la ternura. Con esos mimbres os acompaño cantando. Es hermoso poder declarar en alborozado brindis poesía, apasionada búsqueda de explicación del mundo, ancla, parto de ensoñación, rasgar el velo de la garganta, poesía, en su hálito de silencio, canto, ordalía, pena. Una y mil veces pondría la misma abnegación y ofrenda. Crea, esta poeta solitaria, marginal, envuelta en ola rítmica que enajena, retiro en mi interior, donde lo demás no existe, ni cenáculos, ni taifas. Una y mil veces pondría la misma mística en alfaida contenida, emoción serena en el flujo de la pleamar,
sabiendo que lo logrado no es más que un humilde proyecto que me volverá a poner en camino y me hará de nuevo en otro esfuerzo agridulce. Duelo por mí, que eres tú. Manos juntas, tejiendo países, abrazos, estrechando fronteras, almas hilvanando sueños, mientras mi poema Cuenca, acequia, azarbe, entre terrones de banderas enhiestas, luna de espejismos mordidos, cuajarón de estelas titilando en las aristas de un hermanado tiempo. Una y mil veces pondría la misma búsqueda en mi pasión por el infatigable estudio en diálogo literario con tantos escritores árabes, europeos, latinoamericanos. Mi estudio anhela aclarar las visiones del mundo cada vez más opacas y a repeler con determinación el auge de nacionalismos chauvinistas y peligrosos que el escritor libanés Amin Maalouf denomina identidad asesina. Os exhorto a estar en alerta a la cerrazón identitaria por uno y otro universo, puesto que sería simplista e imprudente pensar que Occidente y Oriente son dos espacios monolíticos, dos bloques compuestos sin contradicciones ni mutaciones y antagonismos internos. No somos seres extraordinarios, sino naturaleza de alianzas que nos trasciende para hacer de las relaciones un poema, un crimen, un hallazgo cósmico, un drama, un arco iris sobre un planeta humeante. Una y mil veces pondría la misma búsqueda infatigable en mi pasión por una lengua poética entre las lenguas que me habitan. Los pechos de mi madre desbordan leche, mis pechos, leche tinta, el sabor de leche de la tinta. Y al final del camino, amigas y amigos, me queda la paz de haber sido libre, ave de ojo avizor en el alminar, vigía al acecho de inmensidad, albatros en desafío, olas y tempestad. Haber decidido el propio adarme, mi sen, mi camino, haberme rodeado de maestres humildes y sabios que aunan la exigencia científica con el sentido penetrante de la solidaridad histórica de los pueblos y las culturas. Haberme arropado de amigos sencillos, buenos en el sentido machadiano del término más profundo, porque son flecha certera en su vuelo, de un hogar sin violencia, porque engendran, educan en igualdad para el amor. Sentada ya frente a la inmensidad del desierto y del firmamento, sabiendo el significado de la nada, la vanidad de la historia y de los pueblos destruidos, tantas burbujas vanidosas de lo inexistente, internándose poco a poco en la niebla, sabiendo que soy polvo en el viento, aguacero sin huella, simple hormiga, escarbando en oscuridad. Escuchad, amigos, mi palabra. El silencio me pone en marcha, me renueva en aquel denuedo agridulce. Ahora que me habéis sentido, habladme con respeto, ternura, mi corazón, vuestro abrigo. Recordadme desde el cántaro del olvido, calor del sol, canto, asombro del agua. Gracias. Muchas gracias. Vamos a escucharte y terminaremos con Claudio, que nos va a cantar.
Buenas tardes, gracias Soledad por esta primera invitación. Espero que haya muchas más. Yo pertenezco al grupo de poetas de Arte Total y espero seguir aquí con más arte. Mis poemas son muy cortos porque apenas quiero hacer tantas cosas que bueno. Y os voy a recitar dos pequeños poemas. Primero, el de ayer, que era el Día de la Poesía. Y no sé, quizás la poesía soy poco romántica, y le pongo mucho de razonamiento. Y digo, ¿qué es poesía en este momento? En estos momentos, la poesía es el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania, que firmen la paz, que el mundo no base las relaciones en el dinero, que las ayudas salgan entre los seres humanos de corazón en corazón, con manos encadenadas. Aparte de estas palabras tan hermosas de la poesía, poesía también eres tú. Cuando miro tus ojos veo un universo maravilloso y se intuye la paz de tu alma sin maldades y noblezas. Poesía es la paz en el mundo. Poesía en estos momentos para mí es la paz. Y ahora voy a pasar a otro, un poco más desinhibido. Y digo, vaivenes. Soy mujer de vaivenes, porque soy apasionada. Soy como las olas del mar que te envuelven y te calman. Es por eso una pasión parecerse a la mar. Unas veces te lleva a la calma y otras a su profundidad. Si fuésemos seres lineales, seríamos como robots, sin apenas piel con piel y nada en el corazón. Es una suerte tener y ser vaivén, y tener el chucu chucu parecida al cochecito que en un momento dado me enseñaste tú. Chucu 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 chucu. ¿Qué nos vas a cantar? Os voy a cantar una canción que me imagino que gran parte de las personas que aquí son abuelos y a los que no, pues como si lo fuera. Espero que les guste la canción. Se titula El abuelo. Madre, quiero que me digas por qué está triste el abuelo. Madre, quiero que me digas por qué está triste el abuelo, que ya no juega conmigo ni me lleva de paseo, que ya no juega conmigo ni me lleva de paseo. Ya no me cuentas historias, y eso cuento que da miedo. Ya no me cuentas historias, y eso cuento que da miedo. Ya no me tapas de noche ni reza conmigo luego. Ya no me tapas de noche ni reza conmigo luego. Abuelo, no llores más, porque miras hacia el cielo, la abuela pronto vendrá. Se fue a buscar una estrella que le pedí para jugar. Coge tu gafa y tu silla, y yo te presto un tebeo. Coge tu gafa y tu silla, y yo te presto un tebeo. Y siéntame en tu rodilla, ya verás lo bien que leo. Y siéntame en tu rodilla, ya
anda y llévame a la escuela. Yo no quiero verte triste, anda y llévame a la escuela. Con el duro que me diste, te invito a lo que tú quieras. Con el duro que me diste, te invito a lo que tú quieras. Abuelo, no llores más, porque miras hacia el cielo, la abuela pronto vendrá. Se fue a buscar una estrella que le pedí para jugar. Abuelo, no llores más, porque miras hacia el cielo, la abuela pronto vendrá. Se fue a buscar una estrella que le pedí para jugar. Pero bueno, que yo como para allá. Otra. Qué bonita, ¿verdad? Otra. La tarde clara de otoño madrileño, que en platerías tomaba yo café, con tu vestido gris entrar en el salón te vi. Y al verte tan bonita me puse junto a ti. La tarde moría en los espejos, soñaba el amor en los divanes, y todo yo temblé en el momento aquel, mi bien, que todo ruboroso mi amor te declaré. Ay, tarde de otoño llena de sol de Madrid, café de mis sueños donde el amor encontré. Hay 1800 que lejos ya estás de mí, todo pasó como una luz que yo apagué. Tarde de otoño llena de sol de Madrid, Alfonso XII volvía de los toros, Julián Gallarre cantaba en el Real, y yo en aquel café gustoso te cité, mi bien. Y en sueños de ilusiones, inquieto te esperé. Antes había luces de gas en Madrid, ¿no? Las luces de gas iban creciendo, la noche llegaba lentamente, y al no verte venir, creyéndome de amor morir, me fui de platerías pensando solo en ti. Ay, tarde de otoño llena de sol de Madrid, café de mis sueños donde el amor encontré. Hay 1800 que lejos ya estás de mí, todo pasó como una luz que yo apagué.
Tarde de otoño llena de sol de Madrid. Tarde de otoño llena de sol de Madrid. ¡Bravo! Muchas gracias a los que nos invitan y nos facilitan las cosas ahí. Bueno, fantástico, fantástico todo, ¿eh? Pero no me diréis que el broche de oro no ha valido la pena esperarlo. Gracias, Claudio, muchas gracias. Gracias a todos vosotros. Bueno, vamos a ver, una cosa. Nunca os he tratado este tema, pero hoy lo voy a plantear. Esta casa, naturalmente, vive de los socios. Si nos vamos sumando, podremos hacer más cosas tan bonitas como esta, pero vamos a repetirlas muchas veces. Entonces, os animo, es muy poco dinero al mes, no os vais a arruinar. Y tenemos una finca sensacional, con unas piscinas magníficas ahora que viene el verano enseguida. En fin, que vale la pena, vale la pena. Pensároslo y seamos de la casa íntegramente. Esta casa es abierta, no preguntamos dónde se nace. El DNI únicamente se toma para hacer la ficha, pero no para saber de dónde se nace. Todas las personas son bienvenidas siempre que vengan a disfrutar de la cultura. Gracias y que nos veamos el cuarto martes del mes que viene, que no sé qué día cae, vamos, qué día del mes. Bueno, el cuarto martes. Buenas noches a todos.